Amigos, qué gusto saludarles, muy buenas noches, bienvenidos a platicar entre todos en esta ocasión de temas como siempre importantes, la participación ciudadana, qué mecanismos tenemos de participación, usted lo sabe, quédese con nosotros y entérese. Y les presento a nuestros especialistas esta noche y les agradezco que estén aquí con nosotros en esta emisión. A Juan Carlos Villarreal Martínez, consejero electoral del IEM. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por aquí otra vez. Gracias, Lupita. Buenas noches y buenas noches al auditorio. Bienvenido. También está con nosotros Enrique Mendoza Velázquez, diputado local por el Distrito 1 en Toluca. Muchas gracias. Buenas noches, Lupita. Un privilegio estar en este programa. Buenas noches. Y está también el doctor Aldo Muñoz Armenta, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Lupita. Un saludo al auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí todos reunidos en esta ocasión. Y bueno, la participación ciudadana, ¿por qué es tan importante la participación de los ciudadanos en una democracia, consejero? Bueno, pues, sin duda, sin participación ciudadana no hay democracia que se precie de serlo. En los últimos años se ha confundido mucho que la participación se limita únicamente a la jornada electoral y eso lastimosamente ha demostrado que no ayuda a la construcción de ciudadanía y no ayuda a la construcción de un sistema que sea responsable con su gobierno. Es evidente que hace falta que los ciudadanos sean más responsables y la mejor manera de medirlo es logrando una mayor participación en la gama de posibilidades tan amplia que hoy tenemos. Por cierto, más adelante lo comentaremos con recientes reformas constitucionales que abren el abanico para que los ciudadanos puedan tener otros mecanismos de participación. Enrique, a los legisladores les conviene que los ciudadanos realmente participen, que haya una actuación activa de la gente, o lo prefieren tener a la gente por allá calmadita en el rincón sin hacer nada? No, sin duda la participación ciudadana es fundamental para legitimar cualquier toma de decisiones y en ese sentido los representantes populares tenemos la obligación de abrir los cauces de participación a la ciudadanía con el objeto de que se manifiesten en todos los temas que le atañen en su vida cotidiana, de tal suerte que la participación ciudadana es un antídoto fundamental contra el autoritarismo o contra las decisiones verticales. En ese sentido, ahondar este tipo de cauces a la participación de la gente es fundamental para fortalecer nuestro sistema democrático. Aldo, ¿tú cómo ves la participación de los ciudadanos y especialmente cómo ves la evolución en México? Bueno, yo creo que tenemos ahorita un auge que, digamos, viene fortaleciéndose en los últimos años. La gente ahora participa en las campañas, la gente ahora participa, pues un poco de manera espontánea a veces en la emisión de leyes, en la promulgación de leyes. La gente participa ahora en cómo se interpretan o cómo se dan los resultados electorales. Ahora, como tenemos más facilidades, también están participando en la elaboración de presupuestos. Los estados están cada vez más interesados en legislar para favorecer la participación ciudadana y yo creo que, digamos, empieza a manifestarse más. Tengo la impresión de que hasta hace algunos años las calles eran el principal espacio de la participación ciudadana fuera de la jornada electoral, un poco los partidos, pero ahora hay más espacios, hay más posibilidades. ¿Quiénes están participando? ¿Las personas de siempre, quienes están a lo mejor a veces impulsados por algún partido político, o realmente están participando los ciudadanos? Yo creo que todo sigue existiendo estas prácticas en los partidos y estos mecanismos que se autorreproducen, pero lo que dice Aldo me parece que es muy interesante para analizarlo desde esa óptica. Si vemos los últimos años, de entrada con todo el andamiaje institucional que tenemos para transparencia y rendición de cuentas, hoy existen organizaciones no gubernamentales que se encargan de vigilar el ejercicio de los recursos, que antes no existía, y el ciudadano puede acceder a esa información también por otro mecanismo que es muy socorrido, que son las redes sociales, ¿no? En las redes sociales también pueden acceder a esa información, pueden presionar. Hay proyectos interesantes que revisan la actuación de los diputados
Luis Carlos Ugalde tiene uno muy interesante con su empresa Integralia, que permite ver si van los diputados, si participan, en qué sesiones no participan. O sea, hay mecanismos que antes no existían. Entonces yo, una primera visión que tendría es que sí, siguen existiendo los clásicos actores que tradicionalmente el sistema reconoce, ¿no? Digamos, líderes sociales, líderes sindicales, agrupaciones políticas, las que están alrededor de los gobiernos y de los partidos. Pero también nítida y claramente hay ahora nuevas formas de organización que están buscando espacios en el sistema político y que creo que los han conseguido de mejor forma. ¿Tú qué dices, Enrique? Yo agregaría que existe una participación cada vez más decidida de las personas en este sentido, en lo que es la fiscalización incluso de los recursos públicos. Hay contralorías sociales. También por el otro lado existe una ley de transparencia que, en honor a la verdad, no es solamente impulsado por las estructuras de carácter gubernamental, sino es en gran medida el resultado de estas organizaciones no gubernamentales que han propugnado por una mayor claridad en el ejercicio también de los programas y de los planes. Por esta razón, me parece que estamos asistiendo a una época en la que existen derechos de cuarta generación, en donde efectivamente cualquier ciudadano común y corriente puede pedir información sobre los temas que le atañen a su comunidad. En la misma medida vemos la participación en las grandes ciudades que en las comunidades. ¿Ustedes están viendo esto? Bueno, ¿Ha cambiado? Yo creo que depende mucho como de los temas. Por ejemplo, cuando hablaba Juan Carlos y mencionaba el diputado sobre la, digamos, participación que se promueve desde el gobierno. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de las comunidades está el tema ahora de la seguridad. Y ahí están, por ejemplo, el caso de las autodefensas. Tengo la impresión de que nos falta mucho camino por recorrer como país, como sociedad, para construir una institucionalidad en la que podamos definir los temas y en la que podamos definir, digamos, las agendas de cómo se canaliza la participación ciudadana y en qué términos conviene más para ciertos temas según las comunidades, hablando, por ejemplo, de la diferencia entre lo urbano y lo rural. En el ámbito, digamos, de los espacios rurales está cada vez más latente el tema de la seguridad personal y en general los temas que tienen que ver con la protección de bienes y cosas similares. Yo creo que en el caso de las ciudades la situación es mucho más extendida. Hay otros temas, ¿no? ¿Hay otros temas? No, pues, sin duda. Ahorita, sin entrar mucho a detalle, ¿no? Yo lo plantearía así. Hace 25 años, para no poner muy lejos la data de los jóvenes que nos ven, a lo mejor no van a saber de lo que hablamos, pero bueno, el teléfono celular era un portafolio grandote con un aparato así, y luego los primeros celulares eran unos tabiques de ese tamaño. Y hoy en día los jóvenes pueden acceder a la información de la cuenta pública del gobierno en su teléfono. Sí. Y eso es un cambio vertiginoso en términos de lo que es la sociedad. Lastimosamente, no toda la sociedad se ha hecho, digamos, responsable de sus derechos. Voy a poner un ejemplo para ver quiénes sí y quiénes no. Yo veo claramente dos fenómenos. Uno, en la universidad, cada vez son más mujeres en las universidades y por eso la consecuencia lógica es que ahora en las últimas reformas políticas hay ya no la cuota, sino hay una paridad de género. Era algo que tendría que suceder de manera natural por este crecimiento. Y si lo veo también en términos generacionales, montados sobre los 25 años, también lo que veo es una generación que con nuevas tecnologías está abriendo estos canales de participación. Creo en consecuencia que nuevas generaciones van a abrir nuevos mecanismos, antes también, hay que advertirlo, de que estallen de manera negativa, porque también hay otros fenómenos, como estos jóvenes anarquistas, como estos movimientos también ahí, que hay de todo tipo, que se mueven alrededor de las ciudades y que generan también digamos, no el mejor ambiente para que la gente se manifieste libremente. Entonces creo que es un cambio generacional. Primero,
creo que sí participan más en ciudades aquellos que tienen cierto nivel de información y acceso a tecnologías. Y creo que la parte tradicional sigue también jugando su rol, porque hoy nadie puede dudar que hay gestión social en comunidades para bajar recursos públicos, y eso también es perfectamente válido y es atendible también por el sistema, ¿no? Enrique. El tema de carácter ecológico es uno de los que concita la participación de jóvenes, de adultos mayores, de mujeres, y en diferentes ámbitos, ya sea estatal, municipal o comunitario, es uno que está a flor de piel, a tal grado de que se han dispuesto incluso recursos para que emprendan proyectos en esa materia, dado que es un tema de carácter transversal y que interesa a todos. Otro tema que también quiero poner sobre la mesa es el de la participación de las comunidades en el direccionamiento de los presupuestos. Ya se hablaba sobre un presupuesto participativo, sí, y es en donde efectivamente vemos que se enlaza la demanda comunitaria con la política pública. Y finalmente, en este ámbito, cerraría diciendo que los diputados locales, los representantes populares, en gran medida nuestra agenda nos las definen las prioridades de la propia ciudadanía. Te quiero comentar que en este momento, como diputado local, he subido a iniciativa y propuesto ante el Pleno de la Legislatura y en comisiones 10 iniciativas que surgen precisamente de los compromisos de campaña que en su momento concertamos con la propia ciudadanía. Muy bien, vamos a seguir platicando del tema, si les parece bien, y de los mecanismos que tenemos los ciudadanos para participar efectivamente y de los cambios, como ya lo adelantabas, consejero, que ha habido a la ley. Vamos a mensajes y enseguida estamos de regreso entre todos, así que no le cambie. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos entre todos, qué bueno que continúa con nosotros y le comentamos a usted de los mecanismos de participación ciudadana que tienen precisamente pues cada uno de los habitantes de este país y de muchos otros, porque vamos a hacer también una relación de cómo estamos nosotros en México y qué pasa en otras partes del mundo. Doctor, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, a nivel internacional, o digamos los mecanismos de participación más conocidos son el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, pero digamos no es la misma institucionalidad que predomina en cada uno de los países donde existe. Incluso, por ejemplo, en la mayor parte de Europa está establecido el referéndum como un mecanismo de decisiones que ratifican tratados internacionales. Es decir, su propósito es fundamentalmente, digamos, legitimar acuerdos de extraterritorialidad. Y en el caso de América Latina, las diferencias son mucho más significativas. Hay, por ejemplo, digamos, instrumentos que pretenden validar políticas públicas, hay otros que pretenden validar políticas regionales. No hay como, digamos, un consenso a nivel internacional
de para qué sirve en estricto sentido el plebiscito en el que todos podamos estar de acuerdo, si sirve, por ejemplo, para tomar una decisión legislativa, si sirve, por ejemplo, para echar atrás una decisión legislativa, si sirve, por ejemplo, para construir una agenda pública. Es decir, de momento no tenemos claro, como sociedades, como instituciones, para qué nos debe servir el plebiscito. Por ejemplo, los partidos políticos en general le tienen miedo al plebiscito y al referéndum porque tienen la impresión de que puede sustituir la labor de los legisladores. En otros casos se le tiene miedo al plebiscito o al referéndum porque se presume que puede sustituir los difíciles consensos que se dan a nivel del Congreso o del Congreso Nacional o de los congresos estatales. Consensar una ley es un proceso muy complejo, muy tardado. Entonces, consideran los partidos que siendo representantes en el ámbito electoral de la mayoría de la población o del conjunto de la población, un plebiscito podría, digamos, estar viciado por una serie, digamos, de desinformaciones o por liderazgos inconformes con las decisiones legislativas, y esto, digamos, trastocar los propósitos de la democracia representativa. El debate, digamos, no se ha resuelto, seguimos como sin tener una agenda clara en la discusión siquiera. ¿Para qué vamos a utilizar los instrumentos de la consulta ciudadana, de la consulta, digamos, más allá del proceso legislativo y del proceso electoral? ¿Los legisladores le tienen miedo al referéndum y al plebiscito? Vamos por aproximación sucesiva, si ustedes me lo permiten decirlo de esa manera, porque efectivamente la tradición iberoamericana ha sido muy laxa en ese sentido, no ha tenido precisión, llegamos tarde a la cita con la participación ciudadana, pero también hay que advertir que en este momento ya tenemos mecanismos como la consulta popular, que eventualmente incluso fue decretada el pasado viernes, o por el otro lado la iniciativa ciudadana, que ya tienen pues prácticamente asidero en las legislaturas locales. En el caso específico de la del Estado de México, permanentemente los ciudadanos presentan iniciativas sobre los temas de su interés y en ese sentido los legisladores tenemos la obligación de turnarlas a comisión para, invitando al postulante, discutamos este tipo de iniciativas que vienen precisamente del sentir ciudadano. En el caso de la consulta popular, que ha sido también ya, en el caso del Estado de México, tiene nombre y apellido, pues tenemos que profundizar también para que los requisitos, para que la propia consulta popular sea un hecho tangible, pues sean también al alcance de la propia población, que no sean tan restrictivos en cuanto a su número, porque se requiere del 2% del padrón de la lista nominal, y por el otro lado, en el caso específico de la Federación, pues puede iniciar la consulta popular, ya sea el presidente de la República, cualquiera de las dos cámaras con el 33% de sus integrantes, o en el caso de los ciudadanos en un 2%, que vienen siendo 1.600.000 habitantes. Bueno, en ese aspecto concluyo diciendo de que es importante que tenga mucho mayor flexibilidad para que sea una prerrogativa que los ciudadanos puedan utilizar y pronunciarse en los temas, como dice la ley, de trascendencia nacional. Juan Carlos. Yo, una primera definición sería que los mecanismos para el caso de México llegan frente a una crisis de representación de partidos políticos y frente a una crisis política en el sistema. Entonces, los políticos tienen que hacer estas reformas que ya en el resto de América Latina tienen mucho tiempo. Incluso diría, en el propio caso de México, en México hay 25 estados con ley de participación ciudadana. Lastimosamente el Estado de México no la tiene. Espero que el diputado recoja el planteamiento, porque su partido no la ha permitido avanzar. En la Cámara de Diputados hay iniciativas del Partido Acción Nacional y ha habido por ahí otras iniciativas. Creo que la ley de participación ciudadana, como está planteada en los estados, es incluso más generosa que la reforma constitucional, porque ahorita lo acaba de decir Enrique. El caso de la consulta popular, atar que sea vinculante al 40% de participación, no lo obtiene ningún partido político
en el mejor domingo de sus elecciones. Desde 1997 nadie obtiene el 40%. Suponer que habrá una fuerza social que por mutuo propio logre la gran movilización con las restricciones que tiene esta reforma, me parece que no sería yo tan optimista. Sin embargo, lo importante es que ya está el mecanismo. Ahora, el ciudadano, por eso digo, debiera hacerse responsable de estos derechos, porque en el caso local, y lo advierte bien el diputado, tenemos la iniciativa ciudadana consagrada en el artículo 51 de la Constitución, que no tiene las restricciones de la nacional. En el caso de nosotros, un ciudadano, y eso vale para que el auditorio que nos escucha lo sepa, puede presentar una iniciativa y basta con que un diputado en la Cámara lo tome para que suba al Pleno. Y de hecho, ha habido iniciativas que han prosperado en el caso local que presentaron ciudadanos. O sea, la experiencia local debiera demostrarnos que existen esas posibilidades. Y siguiendo con esta lógica, concluyo igualmente, hace falta que esto se regule de una manera mucho más flexible en el ámbito local, porque en el plano nacional quedó, me parece, muy complejo. Y hay estados que el porcentaje que piden es más bajo. En el caso del Estado de México, que ya existía, por ejemplo, el referéndum, para que sea vinculante piden el 20% del padrón. El 20% del padrón se convierte como en el 40% de los que participan en una elección. Nuevamente, me parece que es muy alto. Contra la lógica en Europa, ¿no? Que países como Suiza, otros países con 10,000 ciudadanos pueden iniciar, con un porcentaje muy pequeño pueden lograr cambios. Y para no ir tan adelante como lo tiene Venezuela, bueno, ya no es un buen ejemplo, pero lo tiene en su ley, Venezuela, lo tiene Colombia, que tienen revocatoria del mandato, que es una extensión de la participación ciudadana. O sea, yo voto y yo también te voto cuando no haces bien las cosas, ¿no? Claro. El caso del Estado de México tiene la revocatoria del mandato en su legislación, pero no está regulada. Entonces, así como que hay mecanismos, yo creo que el ciudadano debe saber que la ley local, que la legislación local le otorga derecho de iniciativa sin tantas complicaciones, y que lo único que tiene que hacer es echarse un clavadito allá en la Constitución, artículo 51, para que vean lo que pueden hacer. Nos ponen, Aldo, la vara muy alta y nos ponen trampas como para que sí tenemos referéndum, pero no lo podemos utilizar. Sí puedes meter una iniciativa, pero necesitas tantos porcentajes para ciudadanos para que se apruebe, o necesitas el 2% para la consulta ciudadana, y eso no lo vas a lograr, o lo puedes lograr, pero con mucho trabajo. Bueno, lo que pasa es que la construcción como de posibilidades efectivas en cualquier cambio legislativo tiene que partir de iniciativas ciudadanas sólidas y bien organizadas. A grandes rasgos, digamos, los ciudadanos en México se organizan poco para cuestiones políticas, se organizan más bien para cuestiones sociales, para cuestiones económicas, y ahorita, bueno, están los autodefensas, ¿no?, organizados para el tema de la seguridad. Y en cuestiones políticas, quienes han mantenido el monopolio sobre lo que la población supuestamente necesita o necesita realmente, son los partidos a través de sus legisladores, a través de sus senadores o a través de sus presidentes municipales. A grandes rasgos, esto, digamos, limita las posibilidades de una participación ciudadana a través de estos instrumentos genuina, efectiva, porque quien pone las barreras justamente son quienes hacen esas iniciativas. Por ejemplo, mencionaba Juan Carlos el tema de la iniciativa ciudadana en el Congreso. Todo el mundo sabe que, bueno, una iniciativa implica un procedimiento bastante tardío, bastante complicado, que es presentar la iniciativa, mandarla a comisiones, en comisiones armar una discusión, de comisiones la discusión se va al Pleno, y si el Pleno en sus distintas, digamos, formas de expresión decide que vale la pena, podría aprobarse. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de cuántas iniciativas ciudadanas han sido aprobadas, ya no en el Estado de México, sino a nivel nacional, quién sabe si ocupamos una sola mano o las dos. Pues sí. Es decir, yo tengo la impresión... Eso nos da la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Del trámite que se da. Exactamente. Yo tengo la impresión de que estos instrumentos fueron creados como, digamos, un requisito, digamos... ¿Para vernos más democráticos? ¿Para tener una buena cara ante el mundo o cómo? Sí, esa es la impresión que tengo, Es la impresión porque en general los partidos le tienen miedo
a la participación ciudadana abierta. Es la segunda vez, diputado, que le tienen miedo a ver. No, estoy de alguna manera en desacuerdo porque específicamente en mi caso, las últimas dos iniciativas que han sido una sobre una ley de cinematografía en el Estado y la otra sobre una ley pública de nomenclatura, fueron precisamente propuestas por mis conciudadanos. Nosotros la llevamos al Pleno y efectivamente dio trámite a comisiones, y estas dos organizaciones que sometieron a consideración de su servidor las iniciativas van a defenderlas en comisiones. Lo cierto aquí es que debemos de llevar también un seguimiento de cada una de las iniciativas, porque en el caso específico de la Ley de Participación Ciudadana, pues allí está durmiendo el sueño de los justos por la falta de seguimiento de la actual legislatura de esa bancada en específico. A nosotros verdaderamente nos interesaría, como presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, que pudiera ser actualizada y por el otro lado hacerla contemporánea con ya el movimiento que viene a nivel nacional y estatal, y eventualmente fortalecer estos mecanismos de expresión ciudadana. Muy bien, vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso. La invitación es para que se quede aquí con nosotros para seguir platicando entre todos. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. Continuamos entre todos, qué bueno que sigue aquí con nosotros. Y bueno, platicamos de la participación ciudadana, qué tan relevante es, pero también la decisión de la gente. ¿Realmente estamos interesados en participar? ¿Los mecanismos nos ayudan a que participemos precisamente en esto de las consultas populares, de saber qué es el referéndum, de conocer qué es el plebiscito? Ustedes platicaban hace unos momentos precisamente del tema y bueno, consejero, decías, la ciudadanía a veces no está muy activa precisamente o muy interesada en participar y sobre todo en temas de cuestiones políticas. Sí, pero desafortunadamente hay muchos indicadores que permiten advertir dos fenómenos. Uno, el ciudadano se involucra con temas que están relacionados con su, digamos, demanda de sobrevivencia más elemental, ¿no? En eso sí tiene interés. En consecuencia, si se trata de hacer una petición para introducción de energía eléctrica, de servicios públicos en la comunidad, ahí sí participa, y de hecho hay una rica historia de participación y de formas de organización por ahí. Pero cuando se trata de ver qué pasa con el vecino de la casa de al lado, o se trata de ver qué es lo que sucede en términos de la colonia o de la comunidad, el grado de interés disminuye sensiblemente. Tiene una explicación económica, básicamente, porque la gente tiende a confundir que la democracia es más buena en cuanto mejor le va en el bolsillo. Y ese es un problema cultural que tenemos que superar. Creo yo que lo que debemos de advertir es que el sistema democrático da herramientas, da instrumentos para tomar decisiones. Y si el ciudadano no toma ese riesgo de participar en la toma de decisiones, bueno, lo que sucede es que muy pocos toman decisiones que afectan al grueso. En esa lógica, la consulta popular tiene el propósito, como dice una reciente leyenda de los que están propiciando la consulta, ¿no? Que me pregunten, sí, ¿no? Va para allá. Creo en consecuencia que sí el ciudadano debe tomar mayor responsabilidad,
porque los ejemplos abundan en América Latina y en Europa. En la medida que el ciudadano participa más, exige más, se hace dueño del quehacer público, se fortalece el sistema democrático. Los sistemas más frágiles son en donde la sociedad está muy alejada del quehacer público y de los políticos. Aldo. Bueno, a grandes rasgos yo creo que como que hay varios asuntos, ¿no? Lo primero es un poco el tema cultural, ¿no? La escuela, digamos, de educación básica, por muchos años ha enseñado a que estar sentado y callado es, digamos, algo muy loable, ¿no? El segundo tema es, por ejemplo, la cultura, cómo nos relacionamos con los políticos a lo largo de la historia. Y nuestra relación como ciudadanos pasa por una relación de tipo clientelar, de tipo paternalista. Es decir, de pronto el ciudadano cancela, a mi juicio, aunque entiendo la situación, su posibilidad de exigir cuando a cambio, digamos, de su voto está aceptando algún tipo de dádiva. Y yo creo que, digamos, en general los tres partidos políticos más grandes están encadenados a ese sistema, a ese esquema cultural, en parte porque si no perderían muchos votos que no podrían obtener de otra manera. Y una tercera cuestión es un poco, digamos, la reticencia, en general me parece, de los líderes políticos de abrir la participación ciudadana, es decir, de fomentarla desde arriba, es decir, pensar en la posibilidad, solo en la posibilidad de que en un municipio, de que en un distrito electoral, 1000 ciudadanos pudieran, digamos, tener las condiciones por ley para solicitar un referéndum o un tipo de consulta popular. Eso sería, digamos, muy generoso, pero yo tengo la impresión de que en general para los líderes de los partidos sería muy riesgoso. Es decir, entre esos tres elementos yo creo que las posibilidades de que el ciudadano participe y se anime, digamos, a exigir, se anime, digamos, a construir su propia agenda para los siguientes 6 meses, para el siguiente trienio, para el siguiente sexenio, yo creo que falta mucho tiempo. Enrique. Creo que ya lo estamos viviendo. La propia iniciativa que crea, que faculta al ciudadano para que pueda competir en comicios electorales a través de una candidatura ciudadana independiente de los partidos, pues es prácticamente el resultado de todo este diagnóstico que hemos realizado. Cuando los ciudadanos amplían estos cauces de participación y ya los partidos no tienen el monopolio de la representación política, surgen estas figuras que también es importante mencionar, en la ley secundaria se tendrán que reglamentar, porque si bien es cierto, es plausible la participación de los ciudadanos en forma independiente, también tenemos que cuidar que su representación sea auténtica, que los recursos sean lícitos, pero que por el otro lado tengan proyecto, porque precisamente gran parte de la animadversión a los partidos políticos es porque muchas ocasiones la gente no comulga con sus principios, con sus valores, con sus programas de acción, dado que no tienen claridad en la formulación de la demanda y de la respuesta. Y por el otro lado, para cerrar este tema, quisiera comentar que en el Estado de México ha habido una gran tradición en ese sentido. Tenemos una ley que alienta precisamente a las asociaciones civiles, a las organizaciones de iniciativa privada que se dedican a temas de carácter altruista y que incluso están siendo beneficiadas con aportaciones concretas del gobierno del Estado para realizar su actividad. Solamente me rezaría decir, es importante, y yo estaría de acuerdo, que existan observatorios de la actividad legislativa, de la representación popular, incluso del servicio público, para que la propia ciudadanía pudiera evaluar en este sentido la eficacia y la eficiencia con la que se presta atención a sus propias demandas. Y por el otro lado, para cerrar, diría que el caso específico de lo que va a ser hacia adelante toda la participación de la sociedad organizada en los diferentes procesos a través de estas candidaturas ciudadanas nos va a dar otro tipo de prisma para efectivamente
evaluar la representación popular, que dicho sea de paso, en la propia reforma electoral que viene está ya la reelección tanto de presidentes municipales como de diputados, y esa es una forma de referéndum también de carácter social. Si no haces bien tu tarea, voto de castigo. Lo que decías hace unos momentos, Juan Carlos. Sí, mira, por supuesto. Hay dos maneras de ver el fenómeno, ¿no? Sí. Lo puedes ver desde la óptica, digamos, negativa, en donde hace falta muchas cosas, pero a mí me gusta verlo más en la lógica del tiempo, ¿no? Y nuevamente para colocarnos hace 25 años. Hace 25 años era el primer gobierno de alternancia en el país, y hoy lo que tenemos es un país y un Estado con una amplísima pluralidad. Hace 25 años el tema de las reformas estructurales, la reforma del Estado, toda aquella discusión que tiene 30 años en México, era eso, una discusión teórica de foros. Hoy ya tenemos esos instrumentos. Y la otra óptica que a mí me parece que es la que el ciudadano que nos está haciendo el favor de ver el día de hoy debiera asumir, que es que si ejerce sus derechos, puede de mejor manera garantizar mejores condiciones para futuro. Si no los ejerce, la ventana con la que mira los fenómenos siempre va a ser la de la queja, la del lamento, la de es que no me representan bien, es que los diputados no hacen su trabajo, es que las cámaras no sirven, es que el gobierno solamente roba. Esa es una visión que desafortunadamente en México no ha ayudado para nada a construir ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía es fuerte en la lógica de que toma decisiones, asume riesgos y conoce que esos derechos que tiene, como ya lo decía Enrique, sirven. El solo hecho, nuevamente en la lógica del tiempo, donde hace 25 años no había competencia, ahora en donde puede con su voto castigar a un partido o evitar que un político llegue, da una muestra clara de que ese ejercicio ha sido muy bueno para la democracia y hace falta refrendarlo, asumirlo con el amor con el que se defiende al equipo de fútbol del barrio, pues igual con ese mismo amor, con esa misma garra, defender los derechos. Me parece que es un paso necesario. Pero estamos muy apáticos, ¿no? Bueno, yo no lo vería como un problema de buenos y malos o de pesimistas y optimistas. Yo creo que, el tiempo que nos toca vivir a nosotros, al auditorio que nos ve, es de una situación institucional de muchas limitaciones para la participación ciudadana. En general, yo creo que tenemos buenas instituciones en lo que respecta sobre todo a las posibilidades individuales de participar. Ahí sí estoy de acuerdo con Juan Carlos. El votante, la persona que puede pedir acceso a la información pública, el ciudadano que puede efectivamente ahora, postular una iniciativa en el Congreso, pero a nivel colectivo seguimos efectivamente muy retrasados con respecto a las democracias más modernas. Nos cuesta mucho trabajo que nos den oportunidad en el ámbito institucional de organizarnos. Hay pocas oportunidades, por ejemplo, cuando uno constituye una asociación, de conseguir recursos, de que una gestión avance más o menos rápido. Y a nivel individual no, a nivel individual tenemos respuesta casi inmediata. Yo creo que, ahí hay un desfase y yo creo que nuestros diputados pues tienen esa deuda con nosotros, esperemos que... Bueno, ya saliste con deudas y también con algunas peticiones, pero vamos a ir a una pausa y de regreso, si te parece bien, pues ya les contestas aquí al consejero y al doctor. Muchísimas gracias, vamos a pausa y regresamos entre todos, quédese con nosotros. Bueno, creo que... A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar.
IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. Bueno, y seguimos con esta charla entre todos y hablábamos precisamente de los pendientes que hay. El consejero hacía una petición para que en la ley se revise este tema de las figuras que podemos tener los ciudadanos, estos mecanismos de participación ciudadana. Y bueno, pues platícales por favor a nuestros amigos del auditorio, ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, en este sentido viene a colación un ejemplo muy concreto. En días pasados procesamos una iniciativa para crear la figura del Contralor o Procurador Social. ¿Cuál es la idea del Procurador Social? Que en cada uno de los municipios, de los ayuntamientos, exista una figura de servidor público capaz de enlazar la demanda ciudadana con la capacidad de respuesta del propio ayuntamiento. Pero no solamente a partir de una buena intención, sino que tenga esta figura la capacidad suficiente, incluso de carácter coercitivo, para en su momento aplicar cualquier sanción por dilación o porque no sea atendida con oportunidad la demanda. Cuestiones muy concretas: el bache, la lámpara, el tope, no pasa el servicio de recolección de basura, y no es la idea de que se llegue a una ventanilla a hacer un trámite para que sea atendida la solicitud. El simple hecho de reportarla sería suficiente para obligar a la autoridad a que cumpla con la solución de esta demanda específica. Eso es precisamente lo que nos hace falta en este caso y que viene a ser un claro ejemplo de lo que deben de ser los espacios para que la participación ciudadana también sea recogida con el espíritu de cumplirle, porque si también se queda simplemente en una exposición de buenos motivos de la autoridad, no tiene ningún sentido. Ahí esperamos ahondar. Esa es una iniciativa que ya se tiene actualmente en la legislatura y en comisiones. Y por el otro lado también el caso específico de la tradición, de la zona de confort. Yo creo que existe en este momento, tengo la convicción de que estamos ante el boom de la participación ciudadana. Lo que hace falta es efectivamente transformar mecanismos que nos permitan poner a los representantes populares el oído al suelo y tratar de interpretarla en su justa medida, ese ánimo de participación. Creo que cuando decía al principio de mi intervención, es por aproximación sucesiva, vamos con consulta popular, vamos con iniciativa ciudadana, tenemos referéndum. Bueno, pues vayamos entonces ahora a lo que es el procesamiento del plebiscito y en los otros tres figuras vayamos dándole puntos sobre las is a aquellos espacios que estén demasiado cerrados y que es necesario abrir. Ahora tenemos estas figuras, estos mecanismos, pero por ejemplo en el Estado de México el referéndum creo que nunca se ha utilizado, ¿sí? No, lastimosamente no. Pero mira, yo quiero hacer énfasis en esta parte, digamos, positiva de lo que tenemos allá al alcance. Con dos ejemplos también muy prácticos. Yo no conozco que en Querétaro o en Guadalajara haya una disposición para que entre calles pase un vehículo y uno. O sea, esa no es una ley. La gente de mutuo propio acepta que para una sana convivencia es correcto que pase un vehículo y luego que pase otro. Y con este ejemplo y uno similar que hizo un alcalde muy exitoso en Bogotá, que luego compitió como candidato a la presidencia, que le fue muy mal, Antanas Mocos, que recuerdas que tenía estos mecanismos de participación muy interesantes, ¿no? La famosa tarjeta amarilla cuando groserías, horas para que las mujeres pudieran entrar a los bares sin necesidad de que les tuvieran que faltar el respeto, esta ley Zanoria que hizo para incentivar mecanismos de participación. Creo que existen condiciones en la actualidad mexicana que permitirían que nuevos contingentes de la sociedad participen de manera efectiva. Lo que creo que hace falta, y creo que también es una queja que
se puede superar de alguna manera, es encontrar ciertos liderazgos que remonten las limitantes que tradicionalmente tuvo el sistema político, pero que hoy ya no hay ese pretexto, porque tenemos iniciativa ciudadana, tenemos consulta popular, tenemos el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, viene el derecho convencional, también recientemente ratificado por la Suprema Corte de Justicia, que obliga a los jueces que en materia de derechos humanos, si no lo dice la ley, si no lo dice la Constitución, tenemos que ir a tratados internacionales. Es decir, viene una generación de nuevos derechos. Hace rato comentábamos fuera de cámara este derecho de colectivo de hacer demandas para protección del consumidor. O sea, viene una serie de acontecimientos que me parece debiera el ciudadano asumir como propios, tomar ese riesgo y ejercerlos. Y el mejor ejemplo creo que lo deberían de poner ahora sí quienes luego se quejan mucho pero hacen poco, que son los jóvenes. Así es. Decías en este ejemplo precisamente de la individualidad, cuando presentamos alguna queja nos va mejor que cuando lo presentamos de manera colectiva, y decías, hemos ido avanzando, por ejemplo, en el caso de Profeco. Pues sí, pero por ejemplo, el tema, por ejemplo, de los grupos de autodefensa. Sí. Es decir, la colectividad de pronto surge de una situación que nos lleva al extremo. Claro. Y ese es un poco el problema. Cuando hablamos, por ejemplo, de participación ciudadana secas en el ámbito de la teoría, hay gente que dice, por ejemplo, que si hay mucha participación ciudadana, si hay mucho asociacionismo, hay mucha democracia. Digamos que eso es como muy sencillo de decir. Pero entonces los legisladores, la gente que pues vive la situación, nos preguntaría, bueno, ¿y cómo se genera la participación ciudadana? ¿Por generación espontánea? ¿Por cultura? Es decir, ¿cómo le damos sentido a la construcción de demandas colectivas? Mi opinión, tratándose de un país como el nuestro, donde la tradición ha sido que la participación ciudadana es limitada, es acotada, incluso fue acotada muchos años por el sistema político, que tiene que hacerse a través de proceso legislativo, que así como nos anunciaba el señor diputado, lo cual celebro, la figura del procurador social, que hubiera, digamos, otros mecanismos que favorecieran, por ejemplo, la formación de asociaciones vecinales, la formación de asociaciones estudiantiles, que se pudiera construir colectividad y asociacionismo en casi todos los espacios de la vida pública, y que obviamente a través de canales muy, digamos, bien definidos, estas asociaciones pudieran ayudarles a los diputados y ayudarnos a la sociedad a construir la agenda pública de los siguientes años, meses, sexenios, en fin, ¿no? Enrique. En este aspecto hay una iniciativa también en la legislatura 58ª sobre la participación de la ciudadanía en lo que es la integración de planes de desarrollo, ya no de 3 años ni de 6 años, sino de 30 años. Una participación efectiva que no solamente sea un ingrediente para cubrir el requisito, sino que efectivamente a partir de la participación ciudadana se puedan generar las políticas públicas de la próxima generación. El problema que quiere atacar esta iniciativa es precisamente que estemos reinventando los municipios, las ciudades, los estados cada 3, cada 6 años. Y en este sentido es parte de la agenda que la propia legislatura está asumiendo con total responsabilidad, porque también estamos preocupados y ocupados en el tema de la legitimidad de nuestras decisiones, cómo nos ve la ciudadanía. No hay que ir muy lejos. En la escala de apreciación ciudadana, los políticos estamos en el penúltimo lugar y en consecuencia a nadie conviene poderes públicos que no tengan legitimidad. Por esa razón, nosotros estamos verdaderamente convencidos de lo que comenta el doctor, con el objeto de que vayamos fortaleciendo estos canales de participación y, si es necesario, también aplicación de recursos, bienvenido. Adelante.
En el caso, mencionabas, consejero, hace unos momentos de la participación ciudadana en Suiza, por ejemplo, y dices, hay muchos mecanismos, la participación es mucha, es muy importante porque se le da la vuelta a estos temas que venimos arrastrando, por ejemplo, en países de América Latina. Pero esa es la panacea, estos mecanismos de participación ciudadana, ¿a dónde nos llevan? Porque también mencionabas otro país y decías, bueno, la situación, a pesar de que ellos tienen mecanismos distintos a los que tenemos en México, tienen muchos más. En Venezuela, por ejemplo, la situación es totalmente distinta. ¿Nos conviene, no nos conviene? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué tan importante es esto y qué tanto podemos avanzar? Aldo. Bueno, la pregunta era para Juan Carlos, pero gracias. Las dos. Es que quiero que, como ya estamos cerrando, me parece que tenemos que ir bueno, yo creo que no hay con panaceas, estas ideas. No siempre eso es como, hay que, digamos, aclararlo muy bien, no hay panaceas. Nuestra realidad es muy distinta a la de Suiza. De hecho, en Suiza, las estructuras gubernativas dependen por completo de las personas, casi el Parlamento es una figura decorativa, las comunidades se autogobiernan, autogestionan, y bueno, son sociedades muy diferentes culturalmente, pero digamos, lo que nos queda como lección, en el caso de Suiza, por ejemplo, es digamos, el vigor con el que los ciudadanos se involucran en asuntos públicos, digamos, a la griega digamos, del mundo clásico. En el ágora, en la plaza pública, se toman las decisiones más importantes que afectan a la comunidad. Y aquí en México, desgraciadamente, en la plaza pública simplemente rechazamos y protestamos contra las decisiones pues, que ya nos afectaron y que no hay manera de cambiar. Muy pocas veces se cambia, digamos, la situación, ¿no? Digamos, nuestra respuesta en la plaza pública es tardía y a veces ineficaz. Yo creo que en el caso de Suiza es todo lo contrario, van muy por delante de las decisiones más importantes en la vida de una comunidad. Y por supuesto, cada comunidad, siendo un país digamos, muy federativo, pues ha definido de manera muy pues, independiente su propia situación. Pero por ejemplo está el caso de España. Sí. En España, digamos, hay un recurso que otorgan las universidades, hay un recurso que se otorga a las agrupaciones vecinales, a las agrupaciones ciudadanas, para que gestionen, digamos, para que impriman hojas. Es decir, se fomenta desde la autoridad la participación y se da un incentivo para que esa participación se convierta en gestión pública. Yo tengo la impresión de que si convencemos a nuestros políticos de que los ciudadanos van a terminar ayudándoles a hacer su tarea en la gestión, en la burocracia, en la generación, digamos, de procedimientos, van a convencerse de que es más importante favorecer la participación ciudadana que limitarla o que acotarla. Muy bien. 30 segundos, consejero, y nos vamos. 30 segundos, Enrique, y nos vamos. Con todo gusto. Pero yo creo que hay dos fuerzas que quieren encontrarse. La parte del gobierno, la parte representativa, requiere asociarse, integrarse con una sociedad vigorosa que demanda atención de muchos de sus peticiones. Y termino con un ejemplo que tiene el Estado de México histórico. El Valle de México, particularmente Naucalpan, Atizapantla, Nepantla, tiene una historia de asociaciones de colonos verdaderamente ejemplar. Y ha sido tan fuerte que lograron modificar las leyes. Ahora permisos, licencias, tienen que pasar por los colonos. Es decir, hay ejemplos que permiten ver que esto tiene un efecto positivo cuando el ciudadano decide participar, y yo creo que esa es la lección con la que yo me quedo. Deben participar y están los mecanismos, hay que atreverse solamente. Muy bien, Enrique. Binomio indisoluble, sociedad-gobierno. No existe ley perfecta, pero tampoco la ley promueve la participación. Tiene que haber una sociedad que haga suya el porvenir de la comunidad y que en ese sentido el gobierno y los representantes populares le demos mecanismos para que efectivamente se puedan canalizar esa energía social. En eso estamos comprometidos y en eso está nuestro mejor empeño. Muy bien. Les agradezco a los tres que nos hayan acompañado entre todos en esta ocasión. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted, que tenga muy buena semana, muy buenas noches.